Bueno. Y está contenta porque viene nuestro invitado, seguramente. No, eso ni decirle. Es el consentido de esta casa. ¿Cómo vamos a hacer, pues? Antes, darle la bienvenida a nuestro invitado. Mejor dicho, ya con él aquí en pantalla vamos a ingresarlo porque la información de hoy. Buenos días, Antonio de la Cruz. Buenos días, hermano. Gracias por estar. Buenos días, Norexa. Un placer. Gracias por ese piropo tan temprano. Mira, hoy ya se conoce la agenda que se va a discutir hoy en primera discusión, propuesta de la orden del día en la Asamblea Nacional. Un punto único, primera discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del reglamento interior de debate, o sea, un punto único en la Asamblea ilegítima, pero van a discutir a partir de hoy lo de la ley de amnistía. Antonio, gracias por estar de nuevo, gracias por estar aquí, porque tenemos muchas cosas pendientes que hablar contigo. Antonio, antes de contestar, es que yo me molesto, de verdad que me indigno, porque cuando hablamos de finanzas uno tiene que ponerle rostro a eso. Toda esa riqueza es el hambre que se le ve en la cara a los venezolanos, se ve en el rostro a todos los que nos tuvimos que ir de Venezuela. O sea, por eso es que me caliento. Totalmente de acuerdo. Lo que se ha perdido en corrupción en Venezuela pudo haber creado un país de riqueza, porque las estimaciones están alrededor de 400.000 millones de dólares. Eso se dice fácil, pero cuando le pones a eso todos los ceros que correspondan, es mucho dinero, mucho dinero. Y ahí Alessab y Gorrín son en la etapa de Maduro grandes actores, pues, y son vinculados directamente a ¿cómo se llama? Maduro y a Cilia Flores. Alex Testaferro de Maduro y Gorrín ligado a Cilia Flores. Recordemos aquella banda de los enanos. Entonces, ¿cómo ver esto? ¿En qué contexto, verdad? ¿En qué contexto entender esto? Si se termina de confirmar, porque no lo ha querido confirmar Delcy, la interina. ¿Qué pasa? Veamos los elementos. Ahorita hay una pugna de fuerza entre lo que era el Estado mafioso, que culmina el 3 de enero con la captura de Maduro, donde básicamente se movía todo por la coerción, ¿verdad? Y todo era opaco, basado en la renta ilícita, el miedo informal. Y el nuevo Estado, que es un Estado que por ahora es tutelado por los Estados Unidos, en la que Delcy juega el rol, es la mejor cachorra del imperio, ¿verdad? Y aquí, en este nuevo Estado, tutelado por, ¿cómo es el poder? La naturaleza del poder es condicional, está condicionado, y por eso vimos la reunión de la encargada de negocio, Laura Dugo. Laura Dugo con Delcy, porque además es técnico, son las licencias, es lo que hoy se va a discutir en la Asamblea, pero depende de la vara externa. Y ahí podemos ver cómo actúa en este momento esa fuerza. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Alessab y a Gorrín, en términos de lo que estamos hablando, podemos decir que ellos corresponden a esa fase de ese Estado tutelado, que es la estabilización, ¿verdad? Estamos en un proceso de estabilización por parte de las autoridades de los Estados Unidos en Venezuela. Y allí podemos decir que en ese momento el Estado criminal mafioso se repliega. En la captura de Alessab y Gorrín no destruye al Estado criminal, pero lo desacopla. Las redes no desaparecen. Los incentivos siguen allí. La lógica mafiosa, lealtad, miedo, renta, permanece activa. Lo que cambia no es la estructura profunda, sino el nivel de protección. Y eso ayer lo mencionó Diosdado, si recordemos. Si andamos uno a uno, nos van a comer a todos.
Eso fue interesantísimo, eso, de esas palabras que dijo Diosdado ayer, son interesantísimas que después podemos conectar. Entonces el Estado mafioso deja de ser total, pasa a estar fragmentado, inseguro, defensivo. Y eso lo vuelve un poco más peligroso porque hay más paranoia, más purgas internas, más violencia selectiva, menos control narrativo. El viejo poder no cae, pero pierde la coordinación. Aquí hay unos elementos con respecto a Alex Saab, que ustedes lo pusieron, que se rasgaban las vestiduras, Jorge, por él, a solicitud de Maduro, en términos de que querían que lo liberaran, y lo cual, hay que decirlo, Biden hizo en ese momento, le dieron el marco constitucional, pero no lo tenía, porque el pardón presidencial se da una vez que tú eres condenado, y tuvieron que buscarle una arquitectura jurídica para poderlo hacer, porque no había sido sentenciado y no había sido juzgado por sus causas. Entonces, ¿qué hace Delcy para verlo en el tiempo? Delcy le quita la inmunidad. Cuando Delcy lo destituye como ministro o le pide, o él le quita la inmunidad, porque como ministro no hubiera sido posible capturarlo, porque tiene inmunidad. Entonces, cuando uno lo ve en esa perspectiva, esto venía andando. El caso de Alex Saab, para poderlo hacer y poderlo extraer a los Estados Unidos, si llega a suceder, había que quitarle la inmunidad. Y por eso lo destituye. Y en el caso de Gorrín, no, el caso de Gorrín era un empresario y es mucho más fácil. Pero entonces aquí vienen las cuentas pendientes entre unos y otros, porque recordemos antes que la hegemonía la manejaba antes, ¿cómo se llama? Cilia Flores, que controlaba todo el poder judicial y todos los negocios con Gorrín. Y entonces aquí pudo haber pases de factura por parte de Delcy en términos de Gorrín. ¿Por qué? Porque hay que mostrar que el nuevo Estado tutelado tiene que ganar confianza interna de que lo que sucedió hasta el 3 de enero no va a volver a suceder. Eso quedó en el pasado ya. Ese Estado mafioso no existe ya en Venezuela. Están algunas fuerzas, no estoy diciendo que está eliminado 100%, pero no va a volver. Y esto hay que tenerlo claro, porque creo que eso nos permite, en términos de acciones políticas, sociales, construir en ese Estado que está estabilización, recuperación económica y elecciones, ¿verdad? Favorecer en ese conjunto dirigido por los Estados Unidos, que fue lo que hizo la embajadora con Delcy cuando ella publica su ex. Tiene mucho contenido y mucho mensaje. Primero arranca con la entrada de los Estados Unidos a capturar a Maduro. Ese inicio es importantísimo, como queriendo decir, aquí el que no entienda esto va a tener las mismas consecuencias. Y después habla de que habló con Delcy y con Jorge sin darle ninguna categoría en términos diplomáticos, sino en términos coloquiales. Y habla de las 3 fases. O sea, aquí estamos para hacer estas 3 fases. Ok, dame un chancecito y te pregunto, porque eso me parece sumamente interesante lo que están mencionando, el caso de Laura Dogo en Venezuela. A ver, para aquellas personas que todavía creen que en Venezuela no está sucediendo nada y que Estados Unidos no está tutelando, sino porque a veces compran el propio discurso que ellos dan a su gente para mantener algo de lealtad y para que la gente crea que ellos son independientes y que son soberanos y que no cumplen órdenes. Esta visita de tener a Laura Dogo en Venezuela, desde el punto de vista del mensaje que se le da, hablo del mensaje que está dando Estados Unidos, está dando Donald Trump y Marco Rubio, realmente es y creo que me lo explique, pero para mucha gente es definitorio que le pusieron la policía adentro a Delcy Rodríguez, ¿no? Más que la policía, es su jefe. O sea, tenemos que entender que Laura Dogo es la jefe
de Delcy Rodríguez. O sea, ella está ahí para ejecutar un plan que ya fue acordado. ¿Okay? Porque recordemos que para que ella esté ahí se hizo a través de los cataríes. Y eso no se hace de palabra, eso se hace con un acuerdo. Entonces hay un plan estructurado donde ella es partícipe de eso. Y por eso cumple, por eso entregan a Alesap, por eso entregan a Gorrín, porque es parte de eso. ¿Por qué? Porque Alesap no era un empresario, era la caja negra del régimen, del Estado mafioso, que ya va cerrándose su estadía, su permanencia. Era el operador que convertía sanciones en efectivo, recordemos, y silencio en blindaje. Y Gorrín no era banquero, era el lavado de dinero con corbata, el puente entre la corrupción y el sistema financiero. Eso es el pasado ya. Por eso que esos dos como símbolo es cerrar eso, es el mensaje que está mandando. Y aquí vamos a conectar entonces lo de Diosdado, porque cuando Diosdado dice el miedo explica, el poder se perdió. Okay. Ya cuando el que manejaba el terrorismo de Estado explica el miedo, ya no lo administra, lo que está es padeciendo el miedo. Porque cuando él dijo, nos van a comer uno a uno, eso no fue una amenaza, eso es el diagnóstico que está diciendo, porque lo está viendo. Y el poder no habla así cuando manda, habla así cuando siente que el blindaje se rompió. Antes, el miedo era totalmente vertical, era a través de la jerarquía. Protegía a los de arriba, a la cúpula, pero hoy es selectivo, porque hoy se llevan a Alesap, se llevan a Gorrín, y eso lo vuelve insoportable. Porque cuando él dijo también uno a uno significa algo muy concreto. Ya no hay cobertura colectiva, ya no estamos protegidos. Ya no hay pacto implícito por Delcy. Ya no hay intocables automáticos. Ya es porque yo sea el ministro del Interior, estoy protegido. No. Cabello no habla hacia afuera, habla hacia adentro. Pero que nadie huya, para que nadie coopere. Y en política eso tiene nombre, zonas de pérdida, están en zona. Y cuando el silencio ya no protege, se grita, por eso que él lo dice ayer en una fecha simbólica, el 4 de febrero. El problema es que al decirlo, confirma que lo intenta negar. El miedo cambió ya de acera, el miedo hoy está del lado de esa gente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la estabilización, que es la fase en que estamos, no avanza pese a ese discurso, avanza porque ese discurso existe. Y ahí, cuando el miedo explica, el poder ya perdió el control del juego. Entonces, cuando tú combinas Diosdado, combina con Gorrín y con Alesap, tú te das cuenta que esto forma parte de cómo ese Estado mafioso criminal está muriendo y está surgiendo este nuevo en la que está alineada 100% Delcy Jorge. O sea, ellos son los operadores. Por eso dije que Laura Dogu es la jefe, porque esos son acuerdos establecidos y tienen la amenaza. Si no son actores directos, supongamos, porque ya empezaron a circular de que pueden ser miembros o de la CIA o de cualquiera de estos organismos de inteligencia, pero pongamos que no ese es el caso, están comprometidos y lo están haciendo como dice el presidente Trump, magníficamente. Delcy lo está haciendo magnífico. Bueno, yo te quería decir que ahorita nos reportan aquí en la familia que Carlos Salazar, el ingeniero que lleva 3 años preso, porque le dijo sus cuantas cosas allá en Margarita a Alexap, ahí está, 2 años preso, el margariteño Carlos Salazar, que lo pasaron a Yaredó, un ex funcionario de PDVSA. Pero yo te quería decir que
Gracias a Dani González por ese Sí. super chat y nos recordaba. Gracias, de verdad. Pero que ya lo sacaron, ¿o qué? Porque no terminaste la oración. Ah, No está preso, está preso todavía. Está preso. Está preso. Por culpa lo de está recordando, pues lo está recordando. Sí, sí. Ahora, ¿qué te iba a decir? Fíjate, definitivamente cuando Laura le dice a Delcy, a Jorge, también demuestra algo que tú más o menos estabas comentando en una columna, creo, de que no hay cabeza. Está descabezada Venezuela. Es decir, ellos son, como tú dices, unos operadores, como eran los informantes, como son los informantes en el crimen. Ellos están ejecutando, ellos están obedeciendo, pero realmente pasa lo que pasa, que dice Diosdado, que todo el mundo anda como su lado. Están como que no tienen como un centro duro, me explico, no hay un centro duro, ahí está cada quien por su lado, como orbitando. No hay liderazgo, dice. No hay liderazgo, o sea, la cabeza la tiene Estados Unidos, definitivamente. La jefa que pusieron ahí en la jefa ahorita, la señora Laura Do. El liderazgo existe, pero existe en Laura Do. Ese es el liderazgo. Exacto, ese es el liderazgo. Esa es la cabeza que uno ve de manera visible, ¿no? Esa es, y muy clara, porque ella está ya en el terreno, ya no es que ya hablé con el presidente Trump, no, tú ya no hablas con el presidente, ahí está Laura que te va a dar y va a estar revisando el avance del plan que tenemos para culminar en las elecciones. Y por eso trataron de sostener, porque la primera discusión de la ley, ¿verdad?, de amnistía era el martes. Y hubo ahí una situación que tenían que resolver seguro, y ya hoy se presenta. Porque, por ejemplo, vamos a poner la ley de hidrocarburos, la modificación a la ley. Esa no fue redactada en Venezuela, esa se la entregaron, porque eso era legalizar el modelo Chevron, que se utilizó con la licencia que le dio Biden, que se hizo a través de la ley antibloqueo. Entonces había que adaptarlo para que además con ese modelo porque tiene todas las bondades para poder regresar las empresas a Venezuela. Eso no fue igual. La ley de amnistía, cuando yo escuché que están proponiendo una ley de amnistía, hermano, eso está hecho. Eso está ya, porque ella lo que hace es operar. Y seguro que le tocaron la puerta y dijeron, ¿qué pasó que no se introdujo el mar? ¿Y por qué es importante la ley de amnistía? No solamente para la libertad de nuestros presos políticos, ¿verdad?, sino en esta etapa de estabilización no puede haber alteraciones, no puede haber conflictos, no puede haber inseguridad, porque si no el capital no va a regresar para la fase 2, porque ningún capital regresa para la estabilización económica, va a invertirlo donde hay violencia, donde hay disturbios, donde hay reclamos, porque no se siente seguro. ¿Qué hicieron? ¿Cómo calmamos? Ok, tenemos grupos paramilitares. Ok, ¿cómo calmaron eso? Y tenemos una fuerza armada, que son los que pueden atentar contra Delcy, pues tienen las armas. Hay que jurarle lealtad a Delcy. Eso no se hizo con Maduro, ¿ok? Cuando Chávez murió, a Maduro no le juraron lealtad, no era necesario. Que hay que jurarle lealtad. ¿Por qué le juran lealtad? Porque ya ella se convierte en la jefe, la comandante en jefe, que es muy importante mucho más importante para la Fuerza Armada que para el Ministerio de Relaciones Interiores, para la policía. Pero para la Fuerza Armada, a partir de ese día, la voz de mando es de Delcy, no es de Padrino. Si Padrino se pone creativo, Delcy da una orden y le cumplen la orden a Delcy. Eso es lo importante de ese acto. Y cuando vemos en el Ministerio de Relaciones Interiores, bueno, está Diosdado, que sí, él tiene ahí pues jueceo y todo, y se pone incómodo cuando le toman la foto. Pero resulta que él controla los colectivos. No han vuelto a salir colectivos por ahí, porque le dijeron, hey, tranquilo,
te ves más bonito. Y él está ahí, él hace el policía malo, pero él no tiene capacidad de acción. No. No tiene. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Bueno, porque la voy a conectar con la ley. Uh-huh. El otro elemento es que ese plan no contempló la sociedad civil, el de los Estados Unidos. Porque eso es lo que salió. Esas manifestaciones que estamos viendo son importantísimas, porque esa es la sociedad civil reclamando la democracia, y por eso es importante seguir actuando en ese ámbito. No, con la ley de amnistía calmamos la sociedad civil. Porque una vez que tú tengas a tu preso, a tus encarcelados libres, ¿verdad? Y estén cubiertos, el reclamo por la sociedad civil va a bajar. Entonces, el país está en paz, pacificado, que es lo que quiere Estados Unidos para la fase 2. Por eso que es importante, por eso está ahí, porque eso estaba en la fase 2, la ley. Pues tuvieron que traérsela ante todo lo que está ocurriendo con la sociedad civil. Y eso es importante, porque si lo vemos así, seguimos viendo que todo está en un rompecabezas que va cayendo cada pieza y estamos viendo cada vez más la pintura que está cuando terminamos de construir ese rompecabezas. Yo veo algo de coherencia, mucho de coherencia en todo esto que pasa, como tú dices, hay que hilar una cosa con la otra, porque ayer cuando el Departamento de Tesoro dice que va a nombrar auditores externos para controlar el flujo de los fondos petroleros que van a Venezuela, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un total control sobre la parte económica vital, pues, y eso a mí me parece que es como que una certeza, da certeza y confianza, que tú hablas de la confianza y de las garantías. Digamos, si eso se cumple y no se sigue metiendo la mano en el bolsillo, si eso va por buen camino, entonces el camino, digamos, se siente que la ruta es como expedita, ¿no? Sí, eso es clave, importantísimo, claro. En este estado tutelado. Pero una vez que entremos en el Estado democrático, eso tiene que morir. Claro, claro. Ya no es necesario. No debe seguir, ¿ok? Porque ¿cuáles son los elementos que tenemos que también levantar para que cese? Es que se cambió la ley, ok, está bien, y es buenísimo la modificación para que vayan los capitales. Pero hay una licencia, la 46, y el fondo gubernamental que se creó para que se colocaran ahí los excedentes, que son los que van a enviar a Delcy para un plan de reconstrucción, de mejor del salario, para crear las condiciones favorables económicas en Venezuela. Pero eso, una vez en el Estado democrático, tiene que devolvérsele el dinero, el restante al Estado democrático. Claro. Porque, o al menos que queramos ser el Estado 51, que muchos 52, que muchos a lo mejor queremos ser como o 53. Y entonces, bueno, sí está bien, pues entonces, bueno, sí, el 53, el 52, bueno, el Estados Unidos administra y bueno, y dará como le toca a cada estado aquí el federal y el presupuesto federal y el presupuesto local. Sí, pero esa es otra discusión. Pero si es Venezuela, ¿verdad? Como Estado independiente, eso tiene que en ese momento cesar. Claro. Fíjate una cosa, me llama la atención con lo que ocurrido ayer. Uno va encadenando las cosas, Antonio, y de toda la familia que nos están siguiendo. ¿Cómo vamos de like? Somos más de 8,000 personas y creo que me está diciendo que somos 2,400 votos en la encuesta y no llegamos ni a 2,000 likes. Si ustedes no dan like, me llevo a Antonio, lo mando para su casa. Antonio, no quiero... quiero decir que a mí no me está pagando nada, ¿ok? Que aquí estoy por ustedes. Bueno, esto es un voluntariado colectivo. Esto es un trabajo por la fuerza. Mira, fíjate una cosa, por la democracia de nuestro país. Yo analizando anoche todo esto, y te lo pregunto a ti, la captura de Alex Saab, la captura de Sila Flores, lo comentaba más temprano cuando inicié el programa, que todo esto abona al proceso que lleva aquí en la Corte de Nueva York el tema de Nicolás Maduro. Y que yo digo, bueno, pero ¿será que por eso, Antonio,
pidieron una prórroga más, porque mucha gente lo vio como una señal de debilidad, más bien hay que verlo como que están recabando más fuerza. Te pregunto, esta captura de Saab, de llegarse a oficializar y de Raúl Gorrín, abona al caso y al expediente de Cilia y Nicolás Maduro. Aquí es importante decir que quien pidió posponer nuevamente la decisión ante el juez, la presentación, fue la fiscalía. Correcto. Ok, no fue el abogado. No fue la defensa. No. Cuando es la fiscalía es porque está hablando con los de defensa, porque siempre le dan la posibilidad, porque él se declaró no guilty, no culpable. Y ahí es la defensa está viendo todas las pruebas, ¿verdad? Está viendo las nuevas condiciones que según los que conocen y han estado ahí, dicen que la fiscalía está diciendo, bueno, si usted argumenta que usted tiene inmunidad, que es el gran argumento que quieren usar, demuestre que usted ganó las elecciones para poder tener esa inmunidad. Pues. Por supuesto no existe. Y lo otro es, entonces le tumban el argumento. Y el otro es, demuestre que usted es venezolano por nacimiento. Porque para poder ser presidente, uno tiene que ser venezolano por nacimiento. Y tampoco pareciera que esa prueba es fácil de conseguir. Entonces yo creo que aquí lo que están es buscando llevarlo a que reconozca que es culpable. Porque si él se declara culpable, entran en la negociación directa. Él tiene que entregar información para mejorar, porque ya se declaró culpable. Si se declara no culpable y se sostiene en esa línea, van al juicio y se muestran todas las pruebas que tiene la fiscalía y empieza eso que va a ser demoledor, porque la fiscalía le quita, precisamente desmonta el argumento del cartel de los soles para que no se le fuera el juicio por ahí y tener que demostrar más bien la fiscalía cómo era el cartel. Por eso ellos desmontan eso y dicen no, eso no es como tal, para concentrarse en los casos que tienen de terrorismo, ¿verdad? Que son los mismos casos que le pusieron al Pollo y le pusieron a Cliver Alcalá, ¿verdad? Entonces que ahí sí está consolidado. Entonces aquí lo que yo creo que porque lo que lo movieron fue una semana, si mal no recuerdo. Y entonces es poder ver hasta dónde pueden lograr, y no tiene nada que ver con que si el caso está sostenido por esto, porque el caso de Alex Saab está ya en la fiscalía de la Florida, ahí donde están ustedes. El caso de Gorrín es de la Florida también. Entonces los dos casos están residenciados en la Florida y ellos abrirán otros casos si se colaboran, aunque ya Alex Saab dio mucha información. Cuando lo soltaron, el argumento era, no, es que ya le sacamos casi toda. Bueno, ahora tendrá que cantar doble, ¿okay? Si viene a los Estados Unidos. Ahí hay argumentos de que no, porque ahora es venezolano, que no sé qué. Que no. Hermano, esto está acordado. Aquí la jefe es Laura. Si los Estados Unidos los pidió, Delcy se los va a entregar como entregó a Maduro. O sea, ¿dónde no se entiende? Delcy fue la que entregó a Maduro. Una de las que entregó a Maduro fue Delcy. Claro. Pero además, pidió, y se llevan a Cilia, no me la dejen aquí. Claro, pero además, digamos, cambian la fecha, más allá, más acá. Sin embargo, todas estas acciones que se están tomando debilitan la defensa de Maduro. Por supuesto, porque vas a tener más, pero si el caso se va a juicio, pero si él se declara culpable, ya, ahí se cierra. Porque ya ha reconocido que es culpable. Claro. O sea, claro. Si esto va a juicio, estos dos testigos pueden utilizar a Maduro para ganar y compensar. Y a Cilia. Porque acuérdense que Gorrín, el vínculo más fuerte es Cilia. Y los hijos de Cilia, los chamos. Sí, pero ellos no están aquí, en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, él ayudaría a fortalecer mucho más el caso de Cilia y él podría conseguir beneficio para su condena.
Entonces, ahí sí, si estos se declaran inocentes. Y me imagino que eso lo está usando la fiscalía, como dices tú. Claro. Mira, ya tenemos, van a venir, piénselo bien, porque aquí el mejor resultado para la fiscalía es que él se declare culpable. Y a todas estas, ¿dónde queda Padrino López, Antonio? Pues está lanzando y lanzando puentes, ha hecho como 1 millón de puentes como sobre el lago de Maracaibo, a ver si se salva. ¿Se salvará Padrino López? Lo que se quiere en Venezuela es llegar a la democracia, ¿okay? A las elecciones. Y se quiere como lo ha estructurado los Estados Unidos. En ese plan, en esa fase, porque no vemos todavía las actividades de los procesos internos, que sí lo tienen, por supuesto, para poder llegar ahí. Sí, tanto Diosdado como Padrino, su seguro es Delcy. Delcy es la que le garantiza a ellos su estabilidad. ¿Por qué? Veámoslo muy fácil. Laura le pregunta, ¿verdad?, a su empleada o a su... ¿Cómo está la situación interna en Venezuela? No se están portando bien. La Fuerza Armada está tranquila. Ok. Y no, Diosdado está rebelde. Ah, ok. No quiere. Entonces, dependiendo del reporte de ella, ellos tienen garantía o no. Porque precisamente lo sostuvieron a ellos dentro de esta fase del tutelaje. Pero depende de ellos. Ah, pero si hay ruido de sable, ¿verdad? No, que el Padrino. Ah, bueno, Padrino va a tener consecuencias. Y si Diosdado sigue y que no sé qué más, y que no podemos, ya le metieron la ley de amnistía. Eso le quita a él todo el poder. Claro. Porque él es el que representa el terrorismo de Estado. Entonces, si hay ley de amnistía, ¿qué puede hacer él? Ya no puede asustar, ya no puede ladrar y ejecutar, porque no solamente ladraba, ejecutado. Y lo que uno está viendo por los presos que están saliendo, de verdad, que, bueno, no es de la idiosincrasia venezolana lo que ellos hicieron contra sus propios, ¿verdad?, conciudadanos. O sea, los casos que estamos viendo, wow, es verdad que terrible. Pero bueno, pero esto forma parte de la reconciliación para tener un país en democracia próximamente. Y salió Rory Branker ayer excarcelado, que es una buena noticia, el colega que bueno, estuvo desaparecido por mucho tiempo y nos tenía muy angustiado porque no había reportes de fe de vida de él, ni mucho menos, así que bien bueno que ya esté excarcelado. Y yo te quería preguntar antes que te vaya, porque en todo este proceso no hemos hablado de Citgo. ¿Cómo que también me has recordado ahorita que tú hablabas de los juicios? ¿Cómo estará la situación de Citgo? ¿Se detendrá hasta que termine este proceso? ¿Qué pasará? La decisión de Citgo es una decisión política. ¿Qué ocurre? Vienen los intercambios, bueno, ya está ya la jefe de los Estados Unidos allá. Entonces viene Palencia para acá. Aquí como encargado de negocio. Aquí la decisión es básicamente del presidente Trump, que es el que puede emitir las licencias para proteger el activo. Es decir, ¿en qué sentido? Están los bonos, que los volvieron a extender un mes más hasta marzo, protegidos, los bonistas no pueden demandar, y está el juicio en Delaware por parte del juez Staggs. Él no ha ejecutado, él otorgó, ¿verdad?, la subasta a un grupo que está asociado a los fondos de Elliott. Sin embargo, eso no se ha ejecutado, porque recordemos que la última palabra la tiene la OFAC. La OFAC le dijo al juez, bueno, prosigue, porque él venía diciendo que no podía seguir no actuando en ese caso. Le digo, bueno, prosiga, haz todos los procesos y termina. Pero al final necesita una licencia de la OFAC para conceder la
la acción. Entonces sigue estando en manos de los políticos, de la acción política. Y aquí va a depender mucho de que la administración, y aquí tenemos que poner siempre a Marco Rubio, vea que mantener a Citgo es una oportunidad para la recuperación de Venezuela importantísima, clave, porque con Citgo es mucho más fácil hacer la recuperación, porque al ser una empresa venezolana te permite hacer todo lo que requiera en términos de productos refinados mucho más fácil. Claro. Entonces, aquí, al entender eso, yo creo que podemos contar con Citgo. Bueno, Antonio, creo que ha quedado muy claro tu participación el día de hoy.